La vida de las mujeres en el siglo XIX en México estuvo íntimamente ligada al destino del hombre en su familia, el padre, el esposo, el hijo. Y no fue la excepción la vida de Concepción Lombardo. Su destino estuvo íntimamente ligado al de Miguel Miramón. Durante el derrumbe del imperio de Maximiliano de Habsburgo, el general Miramón morirá junto a él en el Cerro de las Campanas y junto a Tomás Mejía en 1867. Concepción, la doliente viuda, sepultará a su amadísimo Miguel en el panteón más exclusivo de la ciudad, San Fernando. El asunto es que en 1872, cuando muere Benito Juárez, también es enterrado en este panteón. Concepción no podía permitir bajo ninguna circunstancia que los restos de su amado descansaran para la eternidad junto al hombre que ordenó su fusilamiento. Así, tras muchos años, casi 18 años, regresa del exilio en París y exhuma los restos de Miguel para colocarlos donde descansan al día de hoy, en la Catedral de Puebla. Concepción Lombardo de Miramón, viuda de Miramón, encarnará en lo más profundo de su ser la tragedia personal y la historia política que le tocó vivir. Desde el lado conservador, desde el lado perdedor de esa guerra de reforma y de ese malogrado imperio, ella explicará en unas larguísimas memorias la mala suerte y la tragedia personal de su esposo y de ella misma. Conozcamos a esta mujer de la segunda mitad del siglo XIX. Y ya estamos aquí en Vindictas Históricas y nos acompaña en el estudio mi querido divulgador de la historia, Alejandro Rosas. Qué maravilla tenerte aquí para hablar de esta mujer, Concepción Miramón, Concepción Lombardo de Miramón, conocida como Conchita Miramón. Y me parece importante porque para entender eso que hicieron los liberales en el siglo XIX y darnos esa patria que costó tanta sangre y tanto trabajo, vale mucho la pena entender lo que querían otros. Y esos otros son los conservadores, en este caso los conservadores históricos, ¿no? Miramón, su esposa, pertenecían a esos mexicanos que pensaban que a lo mejor la forma de gobernar México debería haber sido otra, y lucharon por ello. Y esa es la parte de esta mujer que me gustaría mucho empezar a hablar de ella, y primero que nada, de dónde venía, ¿no? La familia a la que pertenecía. El padre había firmado nada más y nada menos, Alejandro, que el Acta de Independencia. Gracias por la invitación, Isabel. Está padrísimo estar aquí contigo en Vindictas. Oye, pues sí, lo que pasa es que son de estos personajes que evidentemente cuando se construye la historia oficial, pues obviamente quedan totalmente relegados. O sea, es un apestado de la historia Miramón. Es ese grupo criollo, vienen de ese grupo criollo que es el que hereda la Nueva España una vez que consuma la independencia. Pues tú lo dices, el papá de Concha es firmante en el Acta de Independencia del 28 de septiembre de 1821. Y luego Miramón pues va a ser cadete del Colegio Militar, de lo cual también se habla poco o se mantiene olvidado, porque tuvo la desgracia, y así lo digo, de no morir en la guerra del 47. Si hubiera muerto sería junto con Juan Escutia, Agustín Melgar y todo eso, todos ellos, hubiera sido uno más. Claro, y lo que no nos ponemos a pensar es justamente el escudriñar en esas historias, porque no nada más de plumazo hay que decir que eran malos, terribles, traidores y que no merece la pena saber sus historias. Y además de que después hablaremos más adelante, que son una de las parejas románticas del siglo XIX y que encarnan todo eso que fue la transición, también es muy importante primero entender cómo de dónde venían. Concha es una mujer que además de que estudió con las amigas, en las escuelas amigas, tuvo una instrucción mediana, incluso no puede escribir muy bien sino hasta los 11 años. Y cuando se casa con Miguel Miramón ya había pasado todo esto que tú dices, había no sido el séptimo niño héroe, pero había vivido en carne propia algo terrible, que fue la invasión norteamericana. Eso les pesa, les duele que México haya empezado estas primeras décadas con tanto problema, con esa invasión, perder el territorio, a él lo torturan, y sin embargo está con los, digamos, coloquialmente, con la camiseta tan puesta en México que él tenía otra idea, y es el presidente más joven de México. Así es, a los 27 años. Oye, pero yo quitaría eso de las parejas románticas. A ver, ella habla mucho, y yo creo que lo iremos desarrollando a lo largo de tu programa,
Habla mucho de la relación y del corazón que tanto me amó y todo eso, pero yo creo que está muy idealizado ya, porque todas las memorias, a partir de donde podemos saber bien quién es ella, es posterior a la muerte de él. Y además, bueno, hay cartas importantes de ella de distintos momentos, pero yo sí creo que así como las parejas románticas, no. Bueno, me parece que sí encarna el romanticismo del 19. Eso sí, el romanticismo de una época así, pero no ese amor color de rosa, porque él, perdón que te lo diga, pero era muy rabo verde, valga la expresión. Pero, las cartas no dicen eso, claro. Además Ay, claro, están escritas, obvio, a la distancia y ella era muy mayor. Pero bueno, vamos a regresar un poco a esa primera parte. ¿Por qué entender que Concepción se sentía muy ligada al conservadurismo? Hay dos cosas que hay que decir importantes. Las instituciones como la Iglesia, ella estaba absolutamente a favor del catolicismo, y Miramón también, aunque tenía la idea de una república centralista, sí tenían ese proyecto de el México que a lo mejor era muy natural. Lo hemos dicho en otros programas, Alejandro, lo natural para México era quizá una monarquía al principio, un gobierno central. Yo creo que aquí podríamos dividir en dos partes. El Miramón de antes de la Guerra de Reforma y el que se está formando en estos años que tú mencionas junto con Concha, ellos no quieren una monarquía, ellos quieren un gobierno central, sí, donde la Iglesia y el ejército, porque Miramón es parte de la institución del ejército después de haber estudiado en el colegio militar. Los fueros y privilegios deben de permanecer ahí, ¿no? Esa es la gran defensa de Miramón. Y ya después, por un error, y por eso también habrá la frase más adelante, no un error, yo creo que ya desesperado de que el conservadurismo iba a pique, sí, es cuando en el último momento dice, pues voy a sumarme al imperio de Maximiliano. Pero él en un principio no estaba muy de acuerdo tampoco, también lo podemos platicar, pero es un hecho. Son exactamente perfectos ejemplos de ese México conservador muy católico, sí, pero además propietario, que tiene ciertos privilegios y que van a defender en todo momento que la Iglesia mantenga sus privilegios y el ejército sus fueros. Y convicciones que los llevarán a una tragedia personal y política. Acompáñenos a una cápsula para seguir hablando de esta mujer, Concepción Lombardo de Miramón. A mi llegada a San Luis me dirigí a la casa de mi hermana Lupe y sin perder un minuto nos salimos las dos hermanas de la casa y nos dirigimos a Palacio, donde estaba el presidente Juárez. Juárez era hijo del pueblo, nacido en el estado de Oaxaca y de pura raza india. Su tez color chocolate, su cabello lacio, sus ojos oscuros y sin la menor expresión. Lo que más llamaba la atención en aquel hombre era la perfecta impasibilidad de su frío semblante, que al verlo se hacía a uno la ilusión de estar delante de un ídolo azteca. Él fue tan grande y tan generoso que prefirió privarse de mi compañía los 2 días que le quedaban de vida, que causarme el gran dolor de ver su cadáver ensangrentado. Sin embargo, yo lloro aún no haber cumplido con este triste deber y reputo una debilidad de mi parte, el haber accedido a los deseos del emperador y a la última súplica de mi esposo. Yo perdí con él todo lo que pudiera halagar a una mujer: posición social, bienestar, honores. Pero estos bienes efímeros los he reputado nulos, y si aún lloro al que perdí, fue porque me dejó sus virtudes grabadas en la memoria, y porque se llevó a la tumba mi paz y mi corazón. Y estamos de regreso en Vindictas Históricas, en esta ocasión Concha Miramón, con mi querido Alejandro Rosas. Hablábamos en un principio sobre la personalidad de Miguel Miramón. Ahora, ¿por qué insisto tanto en la vida de su esposo? Porque como muchas mujeres de su época, Concepción estuvo ligada a la vida y al destino de su esposo. Aunque ella siempre va a dar su opinión, eso es importante remarcarlo. Y es esposa del joven Macabeo, le llamaban Macabeo porque así como Judas había defendido a Judas Macabeo. Exacto, Judas Macabeo había defendido su religión por encima de cualquier cosa, así Miguel defendería esos ideales que estábamos hablando justamente en el segmento pasado. Y esos ideales son un México que no era el ideal de los ganadores, de Benito Juárez, de los liberales, y los va a enfrentar con la espada. Pero en ese momento nadie sabe cuál va a ser el resultado. Al final, yo creo que lo importante en ese momento, estamos hablando más o menos para ubicar al público, estamos hablando de 1856,
Después de la caída de Santana, 1855, rápidamente es el ascenso de la generación liberal. Ya toda esa generación vieja de los criollos está saliendo encabezados por Santana, pero obviamente había cuadros nuevos entre los jóvenes. Uno de ellos es Miguel Miramón, que tendrá en ese momento como 26 años, 25 cuando cae Santana. Pero obviamente trae la formación totalmente conservadora. El colegio militar era un colegio de élite. Entonces, obviamente iban a salir siendo conservadores y esto es una hipótesis que nunca podremos comprobar, pero si los niños héroes hubieran sobrevivido, la mayor parte de ellos hubiera sido enemigo de Juárez, como lo fue Miramón. Sí, por el ejército, por esa institución a la que pertenecían. Entonces, finalmente, ¿qué sucede con la caída de Santana? Se enfrentan los dos grandes proyectos nacionales que venían luchando desde la consumación. Uno es el conservador, que básicamente fueros y privilegios, con una visión más hacia acercarnos a Europa, y por otro lado los liberales, principio básico, igualdad ante la ley, encabezado por Juárez, y además con el ejemplo a seguir de la República de Estados Unidos, ¿no? Y entretejido con la política está entretejida la vida personal de Concha con este joven, primero capitán, y está la anécdota que habla del carácter de los dos, cuando a ella la pretende Miramón, que es un capitán, y le dice a través del amigo que los presenta que él se quiere casar con ella, y ella le contesta que pues que cuando sea general, porque ya después cuenta en sus memorias que había visto desfilar esos ejércitos interminables con las mujeres atrás cargando a los bebés y al perico, hasta el perico, no el papagayo en la espalda. Eso le dice, ¿y usted quiere que yo vaya con usted a caballo y cargando hasta el perico? Cuando sea usted general, entonces sí hablamos. Sí. Y pues rápidamente fue general, porque él llega, la guerra de reforma empieza en enero del 58, ya para ese mismo año va a alcanzar el grado de general, y ese año es cuando se casan Concha con Miguel Miramón. Ahora, yo creo que es el caso de Concha, en términos de este sector, privilegiado de los conservadores, sí te muestra cómo era la vida de las mujeres en el siglo XIX. Totalmente. Aquí no hay como una idea de empoderamiento, ni de liberación, ni de nada, sino simplemente era de una lealtad absoluta, encargada desde luego del hogar, sí. Con una convicción religiosa absoluta, aunque la convicción religiosa la tenían liberales y conservadores, pero siempre cualquier cosa que pudiera afectar al clero o a la iglesia iban a ser enemigos, ¿no? Claro, y además ella vive en carne propia lo que le habían inculcado, que eran las buenas maneras, las buenas costumbres, que era lo que ella estaba acostumbrada a hacer. Incluso no acepta casarse en Palacio Nacional porque era, digamos, el tamaño que tenía ya el novio, y se casa en esa casa modesta porque ella ya era huérfana, vive con sus hermanas en una casa de menor, digamos, no era esa casa como muy elegante que había vivido con su padre, y era una mujer como de su época. Me lo dices muy bien y la ubico perfecto en ese siglo XIX. No se espera decir otra cosa. Lo que sí es excepcional es que habla siempre de lo que va a considerar correcto o no. Eso siempre lo hizo Concha y también a él se lo dice varias veces. Claro, pero fíjate, es muy padre verla, leer sus escritos, cuando ella es de las que más critica a la emperatriz Carlota años después, por todo lo que sabe. La acusan de ser marimacha por saber ciencia política, economía, cultura, idiomas y todo. O sea, como que la que no cuajaba dentro de la sociedad mexicana en términos de mujeres era Carlota. Sí. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Sí. Ahora, tú decías, empezamos este bloque hablando del joven Macabeo, sí, como el gran defensor de la religión, ¿no? Y sí, efectivamente, él se convierte, una vez que estalla la guerra de reforma, en la mejor espada del Partido Conservador. O sea, fue imbatible cuando menos los 2 primeros años de la guerra de reforma, puso contra las cuerdas a los liberales, era muy buena estratega, era un gran militar, le llamaban, él tenía 12 cañones, que le llamaban los 12 apóstoles. Imagínate. Esos cañones, parte de esos cañones los pierde y con eso se va a fundir la estatua de Benito Juárez que está en el Palacio Nacional, en el patio Mariano. Increíble. Y con esta clave que va a ser la justificación de la viuda para justificar el destino de Miramón, nos vamos a esta pausa para regresar y hablar de la tragedia del imperio y la tragedia personal de esta mujer aquí en Vindictas Históricas. Y ya estamos de regreso aquí en Vindictas Históricas con Alejandro Rosas y esta mujer, Concepción Miramón. Vamos a hablar ahora del amor y la muerte.
porque le va a esperar una tragedia tremenda a este marido de ella que dice mucha historiografía, habla de un gran amor, tú me dices que no hubo romance, yo creo que esta mujer sí se enamora y por ahí está escrito que, me empiezas a ver, que sí hay una química y un amor entre ellos. Evidentemente, además, tú puedes prometer amor eterno cuando sabes que tu vida dura 10 años. Es decir, ellos se casan en el 58 y para el 67 él está muerto, entonces pues podían prometerse, etcétera. Ahora, si tú analizas esa etapa de casados, sí, ella está poco con él. Sí, porque él hace para sus empezar, campañas. del 58 al 61 él está combatiendo en la guerra de Reforma. Sí. Todo el 61 está medio en guerrillas. No, ellos huyen al exilio en el 61. Ahí empieza, creo que de hecho la sí. Navidad del 61, no del 60, cuando pierden en Calpular para los conservadores, la pasan en la embajada de España para poder ahí salir al exilio. Y ella es muy feliz porque de Cuba se van a Francia y puede convivir con él un poco más. Ahí, toda esa parte, digamos, del 61, 62 y un poquito del 63, creo que fue el mejor momento de ellos. Y luego él ya regresa otra vez a incorporarse al imperio. Maximiliano lo rechaza y lo manda de embajador, me parece que a Berlín, a Prusia. A Prusia. Y esta es la parte que decía yo al final del otro bloque para justificar. Ella va a explicar, porque además mucha gente cree que Miramón fue a Miramar a ofrecer de parte de todos estos conservadores a que viniera ese príncipe europeo. Eso hay que zanjarlo ahorita. Miramón no le ofrece, no va. Ni siquiera estaba en México, ni siquiera formó parte de esa comitiva como Almonte, ¿no? El hijo de Morelos, que sí forma parte de esa conjura, digamos así, que viniera el usurpador Maximiliano. Pero sí se da cuenta que el proyecto conservador por el que él tanto había luchado en su vida se está desmoronando y va a poner sus servicios al conservadurismo, que es difícil entender, no era Maximiliano, sino al conservadurismo, para regresar a México, y va a regresar prácticamente al final, porque incluso el liberal de corazón de Maximiliano, que no le respeta a la iglesia las prebendas que quería, lo manda a Prusia, Alejandro, a un militar consumado, lo manda a un exilio. Ese es uno de los errores que pagaría caro los dos. Maximiliano, por un lado, al mandarlo en 1863 a una embajada a Prusia que no viene al caso cuando tienes a la mejor espada del Partido Conservador. Sí. Yo creo que pensaba que tenía demasiado peso político y por eso prácticamente es un exilio. Sí. Pero la burrada que comete Miramón es regresar en el 67 cuando ya los franceses habían anunciado que se retiran. Entonces ahí él lava un poco su conciencia diciendo, si ya no están los franceses, yo me uno al imperio mexicano. Claro. O sea, él sí considera que es un emperador mexicano, aunque hubiera sido usurpador sí, y hubiera utilizado las bayonetas, y eso le cuesta la vida. Cuando ya están prisioneros, creo que lo cuenta Concha, que es una escena muy bonita donde Maximiliano, todo apesadumbrado, le dice a Miramón, señor general, estoy muy apenado, yo estoy aquí por hacerle caso a mi esposa. Y le contesta a Miramón, no se preocupe, su majestad, yo estoy aquí por no haberle hecho caso a la mía, porque Concha le dijo, no vayas, ya mejor nos quedamos en el exilio. Insistió una y otra vez de que ya no regresara a México, y bueno, tuvo que ir a recoger su cadáver a Querétaro. Claro, y es ahí donde empieza a dibujarse esta mujer y esta viuda que se lastima y se rompe las venas, porque va a insistir justamente en que no le hace caso, que ella hubiera querido que Miguel que tuviera menos convicción política, que tuviera menos, le podemos llamar patriotismo, porque en este momento hablamos Yo ahí lo dudaría. Bueno, está de lado sí, una convicción de lo que creía cierto. Exacto. Correcto. Yo creo que eso es algo que yo siempre admiraba en los conservadores del 19. Su convicción, o sea, no andaban cambiando de partido de un día para otro. No hay forma. O sea, se quedaron hasta la muerte casi todos, o la mayor parte de ellos. Desde luego había unos zánganos ahí corruptos, en liberales y conservadores, pero ellos fueron de una sola pieza en la convicción con la que asumieron sus causas. Y él va a morir por la causa en la que él creía. Ya si entramos en el rollo, bueno, pero es que apoyó a un emperador que vino a usurpar con bayonetas extranjeras, a derramar sangre mexicana, eso ya sería debatible. Pero claro, sí creo que la convicción era absoluta. Una convicción que termina, en la historia la sabemos, el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, fusilado junto con Maximiliano y el general Tomás Mejía. Mira, Maximiliano lo pone al centro, digamos, para darle a él el lugar preponderante en ese pelotón. Pero bueno, vamos a una pequeña cápsula para seguir hablando de la vida, de la tragedia y de la historia de México a través de Concha Miramón.
La denegación del perdón a Maximiliano fue un cuadro pintado a lo largo de 2 años por Manuel Ocaranza y fue exhibido en la 17ª exposición de la Escuela Nacional de Bellas Artes en diciembre de 1873. Su autor, en el catálogo, nos hace saber: es la noche del 18 de junio de 1867. La princesa de Salm y la señora Miramón se presentan en el Palacio de Gobierno de San Luis Potosí, implorando el perdón para los prisioneros de Querétaro que deben ser ejecutados en la mañana siguiente. Se ve en el salón a los señores ministros Iglesias y Mejía, así como a los defensores de Maximiliano, los señores Riva Palacio y Martínez de la Torre. El ministro Lerdo entra en esos momentos. El presidente Juárez niega definitivamente el indulto. La presencia de 2 niños pequeños dentro de la composición de un cuadro de historia no fue tomada en cuenta dentro de la descripción del autor, y ello nos lleva a preguntar: ¿por qué el artista los ha colocado en el segundo plano frente a su madre? ¿Fueron razones pertinentes a la verdad histórica o su aparición obedece al deseo de dotar de contenido emotivo al tema desarrollado en el cuadro? ¿O acaso mostrar la inocencia en medio de la fatalidad? ¿O mostrar al impasible Juárez indolente ante la solicitud de 2 pequeños que quedarían desamparados? Las historias contadas por cada uno de los personajes de los hechos del 18 de junio de 1867 difieren en más de un detalle. En sus memorias, Concha Miramón niega su presencia. ¿Por qué ponen en escena a 2 mujeres y una de ellas con 2 de sus 4 hijos? ¿Por qué la crítica que se publicó en la prensa mexicana se centró en los aspectos formales y de composición y nunca cuestionó la verdad histórica? Estando en Roma recibí noticias que yo aparecía en un cuadro de rodillas frente a Juárez con mis hijos pidiéndole el indulto. Protesto por esa falsedad, pues a mis hijos les dejé en la capital y yo no tomé esa postura humillante delante del asesino de mi esposo. Y ya estamos de regreso, otra vez con Concha Miramón, porque vamos a hablar ahora, Alejandro, de eso que se aventó 1000 páginas escritas de un matrimonio que duró 8 años y que le permaneció viuda casi 50. Yo le llamaría Concha Lombardo, para no despersonalizarla, porque es lo típico, ¿no? Ella, de hecho, le gustaba Concha Lombardo de Miramón. Sí. Pero efectivamente, yo creo que ya donde uno puede encontrar realmente quién es Concha Lombardo es en sus memorias. Es un libro extraordinario que afortunadamente lo ha reeditado una y otra vez por Rúa. Sí. Vienen muchas cartas personales, más sus pensamientos, su análisis de lo que está viviendo, la guerra de reforma, su marido, el imperio y demás. O sea, creo que ahí verdaderamente es una radiografía muy nítida, o más bien un retrato nítido o una radiografía sobre este personaje. Claro, porque hemos hablado aquí en Vindictas de otra mujer, como fue Fanny Calderón, que digamos habló de la primera mitad del siglo XIX en México y nos dibujó a los mexicanos. Y lo que hace Concepción en sus memorias es esa otra mitad del siglo XIX y sobre todo esos momentos aciagos que vivieron conservadores y liberales, y lo hace desde una mano no instruida, tiene faltas de ortografía, habla de esa personalidad de una mujer que no estaba destinada para escribirlo y sin embargo siente la necesidad 50 años después de decir: voy a hablar de lo que le pasó a mi esposo, lo que me pasó a mí, y de paso voy a hablar de la segunda mitad del siglo XIX. Pero fíjate, yo creo que es más valiosa incluso porque Fanny al final te describe lo que podría ser la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XIX, pero solo estuvo en México 2 años. Sí. Entonces, a partir de ahí uno puede inferir que, bueno, la sociedad no cambia tan drásticamente en tan corto tiempo. Sí. Pero acá ella escribe de lo que vive desde 1850 y tantos, que es cuando se casa, hasta más allá de 1880. Previo, incluso cuando era jovencita y lo que vivió con sus padres. Entonces, aquí sí tienes el reflejo fiel Total. de lo que vive una persona de su estrato social en la segunda mitad del siglo XIX. Y además es muy interesante porque es otra mujer como Carlota, que va a morir hasta 1921. Impresionante. O sea, se va a echar 50 y tantos de viuda. De viuda. Ahora, hay pasajes notabilísimos en las memorias. A mí me gusta mucho esta locura en la que cae, porque realmente te refleja cómo está sufriendo el asunto de tratarle de salvar la vida a su marido. Va, viene, que si quiere entrevistarse con Juárez, que si no lo logra, que si esto. Y termina totalmente un poco desquiciada, tanto que esa escena es maravillosa, le pide
al embalsamador, al médico embalsamador, que le saque el corazón a su marido Sí. y se lo dé para que ella lo guarde en una urna que cargaría unos días de un lado para otro, hasta que su director espiritual le dice, oye, mijita, tu marido ya entregó su vida, Sí. ya entierra ese corazón. Ya estate en paz. Y hay una cosa también que nos habla de ese perdón que buscó, no nada más en Juárez, sino un concierto internacional, gente como incluso Víctor Hugo piden por la vida de Maximiliano, de Miramón, de todos aquellos que habían funcionado estratégicamente en el Segundo Imperio y que les perdonara. No encuentra el perdón en Juárez y empieza obviamente un odio y un encono absoluto. Y otro pasaje de lo que hizo Concha en su vida. Cuando en 95. No, primero, cuando muere Miramón, ella pide que lo entierren en San Fernando, que era el cementerio más elegante de la ciudad. Le hacen un monumento y están sus restos descansando en paz, salvo el corazón. Y tiempo después, cuando muere Juárez en 1872, aunque el cementerio ya estaba cerrado, dejan que pongan ahí sus restos. De hecho, Juárez es el último entierro ¿Qué hubo? de San Fernando. Claro. Después de ese entierro se cerró el panteón. Ella ya estaba en el exilio en París. En 1881 platicábamos tú y yo que Porfirio Díaz hace el gran mausoleo y el gran, monumento de la patria a Benito Juárez, pero cuando se entera Concha Lombardo de Miramón, decide sacar los restos de su amado Miguel y en 1895 los exhuma y se los lleva a la Catedral de Puebla. No podían descansar los restos de mi amado donde está ese hombre. Pero además, ¿sabes qué? Y me encontré en una nota muy curiosa. Ella, Concha Lombardo, como última voluntad, pide que le saquen su corazón y lo pongan junto con los restos de Miramón en Puebla. Eso no lo sabía, que La nieta se encargó de hacerlo. Ya no sé si Sí, se cumplió, sí. pero a la nieta se lo encargó, a la nieta de ella y pues obviamente la nieta de Miramón. claro, porque además hay algo que hay que decir. Estas memorias, esta historia, estos dos mexicanos estuvieron enterrados en los anales y el peso de la historia, porque no puedes creer que el libro de las memorias se publica hasta 1980. 1980 podemos leer esas cartas, un siglo después de lo que realmente vivieron estos dos personajes, muy cerca de la historia de México, la historia de Concha y de Miguel. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, fue un placer. Gracias. Fue una muy entrañable charla justamente de estos otros personajes de nuestra historia. Concepción Lombardo y la vida que vivió entrelazada a la historia de México del siglo XIX. Aquí en Vindictas Históricas. Gracias, nos vemos el próximo domingo.